Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo del Corredor. Hoy es un programa de lujo, con invitados de lujo. La verdad sería difícil hacer una síntesis del vasto currículum que tienen nuestros invitados el día de hoy. Por ahí ponía yo, tal vez equivocadamente, pero no con mucho margen de error, el que por lo menos un cuarto de siglo, sí, metido en este mundo maravilloso que es la carrera, las carreras de calle, el atletismo en general. Ernesto Flores, me da mucho gusto, mi querido Neto, somos amigos hace muchos años vinculados con la carrera, que nos acompañes. Decía ahorita cuando estaba haciendo los créditos nuestro productor Iván, me decía Ernesto cómo nos ponían en Radio Red. Nos ponían analistas. Analistas, sí. Luego les vamos a platicar sobre la marcha, las experiencias que hemos compartido juntos, muchas cosas hicimos juntos, y mi nombre, como ustedes saben, es Roberto Ortiz. No voy a decirles yo hice la primera esta, la primera el otro, porque este programa en especial, como tiene que ver con un evento ya muy cimentado entre la sociedad mexicana. Rodolfo Ugalde, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Roberto, gracias por la invitación. Rodolfo ha puesto en práctica una serie de cosas que en algún tiempo eran un sueño. Por ejemplo, representante de atletas junto a un grupo de mujeres. Pues no costó mucho trabajo, sacaron un premio por equipos y Rodolfo lo ganó varios años con algunas de las mejores maratonistas de nuestro país. Está casado con una de las mejores maratonistas que ha dado nuestro país, Blanca López, que bueno, pues todavía sigue ahí en su categoría buscando el podio. Y bueno, su vida entera, lo que a mí me consta, los últimos 30 años al menos, ¿no? Un poco más. O un poco más, sí, por eso les digo un poquito más. Un poco retirado en los últimos tal vez, pero... Ah, sí, claro, sí, seguimos aquí. Rodolfo no, Rodolfo toca un tema que un día vamos a hacer un programa especial de esto. El Maratón de la Internacional de la Ciudad de México, de esto vamos a hablar. Ustedes ahora, actualmente, empezamos desde quien dirige el maratón, quien presenta el maratón, que es el jefe de gobierno, pues mal informado, y luego les vamos a decir por qué y quiénes supongo yo que le pasa mala información, hace declaraciones muy inadecuadas, y otras gentes que ahora se vuelven cronistas del maratón, que también vamos a platicar de esto, y otros muchos que son los embajadores de las firmas que promuevan, que la verdad, sin falsa modestia, les falta mucha información. Se nota que no se ponen a estudiar. Algunos de ellos se dicen runners. Yo ese término, ustedes lo saben, no lo uso nunca. Corredor, si ustedes quieren, practicante de la carrera, y ya. La carrera actualmente es una moda y hasta un estatus, Rodolfo. Claro. En social, ¿no? Así es, ya independientemente, bien lo dices, Roberto, ya tomamos otra vez algunas situaciones. Comparto tu opinión al respecto. Somos corredores, no runners, ¿no? Agarramos modismos. Modismos. Tenemos un idioma precioso. Exacto. Ajá, que no hay necesidad de deformarlo ni pedirle prestado al de enfrente, al vecino de enfrente. Ajá, y no es nada en contra. Y bien lo acabas de decir, el glamour. Ahora es el glamour, el bluff. Sí. Se acabó lo que es el atletismo de esencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Tú lo acabas de decir del Maratón Internacional de la Ciudad de México, ¿no? De eso vamos a hablar, del Maratón Internacional. Una de mis alumnas hoy me dice, ya estuvo el entreno de hoy. ¿Qué? Cuando leí en el WhatsApp, a ver, la sesión de entrenamiento de hoy, ¿cómo que el entreno? Está como los comentaristas esos del Mundial. Y ahora viene el salto con pértiga.
y el testigo se les cayó, güey, el estafeta, la garrocha, etcétera, son modismos, como dices. Bueno, vamos a ir a una pausa y entramos de lleno, porque es mucho que decir. A lo mejor esta es de las pocas pausas que vamos a hacer. Quiero aprovechar al máximo la presencia de estos dos, aparte de amigos, extraordinarios conocedores de la carrera de ruta, las pruebas de ruta en nuestro país, su origen, su desarrollo, cómo se ha ido mejorando la mercadotecnia, cómo se ha ido evolucionando, qué fue de la época de los 90s, cuando teníamos estrellas mundiales que ganaban todo, campeones mundiales como Arturo Barrios en los 10,000 pesos planos, o como Martín Mondragón en la Salia Trail Run en Master, el récord mundial también. Arturo Barrios, que tuvo la marca mundial de 10,000 metros y además el récord mundial de la hora. Que a él se lo Richard Chelimo por unos segundos y después muere, años después muere. Y por la parte de la hora, inclusive hasta Gebreselassie intentó romperla y más de una vez se quedó en el intento. Y finalmente Arturo Barrios es el Rey Arturo, le llamamos. Sí, vamos a una pausa y regresamos. Es muy breve, no se vayan, como para qué. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia. Prometo interrumpir lo menos posible por esa gran riqueza de la que hablamos. El maratón internacional para los dos, el primer maratón internacional de la Ciudad de México es en 1983. ¿Qué antecedentes tuvo? 26 de septiembre del 1983, y recuerdo que anunciaban a 7,500 corredores. Sí. Anunciaban que iba a estar Olga Beriskin, anunciaban que había a lo largo del recorrido, que a mí me parece el mejor recorrido que ha habido, inclusive la salida es la mejor salida hecha para mexicanos. Arrancaban en el Autódromo Hermano Rodríguez. Se anuncia con bombo y platillo, a lo largo del camino se anuncia a través de volantes, anuncian a la gente. Lo digo y estoy seguro porque mi abuelita vivía sobre Francisco del Paso y Troncoso. Claro. Y pasaron con volantes, salían por ahí y pasaron con volantes a repartirle a la gente y los invitaban a que salieran a echar porras a los corredores para que fueran parte de la fiesta. Claro. Y ellos calculaban, en esa época igual hubo inflómetro, como en algunos casos se usa. El inflómetro. Hablaban de 5 millones de espectadores como antecedente, ¿no? Y me tocó ver, yo no corrí ese todavía. Estaba yo empezando a correr. Nos tocó correr cuando salir a correr a la calle, salió uno con short y le chiflaban. Digo, sí. Seguramente les tocó la época. Sí, salió uno con short y todo el mundo chiflaba. Entonces, en esa época me tocó a mí verlo, salir a la puerta de la casa de mi abuelita sobre Avenida Morelos, y Troncoso ahí vivía, y ver cómo Olga Beriskin era parte de la gente que iba sobre el recorrido. Nada más que ella era por ahí del kilómetro 6-7. Y pues lógicamente Olga Beriskin era una artista, gran artista, y ella la subieron después al cofre de un coche. Lógicamente la gente empezó a hacer refchiblas y se bajó, y más adelantito volvió a subirse. Pero a mí me tocó ver esa parte del maratón, como un mero antecedente. Antes del 83 hubo otros maratones, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que estaba el maratón Benito Juárez, salía de la meta, era ahí en Coyoacán, un sitio emblemático, y precisamente ese maratón Benito Juárez recuerdo con mucho cariño, porque también un maestro para nosotros, como lo fue el profesor Roberto Ruiz Fragoso, el famoso claro. Pista. Claro, porque sacó una revista se llama Pista. Exactamente, y ahí es donde ese maratón era selectivo para el maratón de Boston.
Ahí nos tocó ver a un Mario Cuevas obtener ese boleto, y no dejó mal a los mexicanos, porque hay que recordar que en ese maratón de Boston obtuvo el segundo lugar. Mario, sí, tuvo el segundo lugar. Es algo que la gente poco conoce y que poco se reconoce. De ahí ya viene la cosquilla famosa, y a mí sí me gustaría decirlo con todas sus letras. El papá y la mamá del maratón es el profesor Francisco Lechón Garay. Es una persona que definitivamente no se le ha dado el mérito. Obviamente él no lo iba a hacer solo, pero él ya tenía la idea, tocó muchas puertas, chocó varias veces su nariz en la puerta, hasta que hubo un gran personaje que todavía hasta la fecha, lo conocemos al licenciado Sandalio Sáenz de la Maza. Él sí tuvo la oportunidad de escuchar, de que le platicara al profe Lechón Garay, ¿sí?, su propuesta. ¿Sí? Inteligentemente Sandalio capta la esencia del profesor Lechón Garay, y a la media hora ya tenía el profesor Lechón Garay su oficina. En ese entonces estamos hablando de ProDF. Sí, ProDF. Y ya tenía ahí Departamento de Distrito Federal. Sí. Y a la media hora ya tenía el profesor Lechón Garay, sí, su oficina. Empezó a llamar a gente, esta es la gente que ahorita te puedo proporcionar, y se pusieron de inmediato a trabajar. Hicieron una mancuerna fabulosa. Y es como empieza a crearse el famoso Maratón Internacional de la Ciudad de México. Cómo hacer el diseño, qué diseño, los números. Empezábamos, ya estaba Nueva York, ya había otros maratones, sí, de prestancia, de prestigio. Y se han de recordar ustedes del número, de qué material estaba hecho el número y qué sucedió. A mí me tocó estar en el primero, precisamente en la alberca olímpica, verlos pasar. Y ya algunos sin número, nada más los puros brochecitos, los seguros. Otros, sí, como que desgarrado el número, otros sí como que se había chorreado del agua. A mí me tocó ver esa escena, ¿no? Pero la esencia era ver la entrega, ¿sí?, de los corredores, fuera trotando, fuera caminando, pero los veías que venían desde la salida. Eso era algo muy importante. Ya llegaremos al punto de hablar de lo actual, y que definitivamente jamás se van a borrar de mi memoria, y como parte, ¿sí?, de la historia, que es riquísima en el atletismo mexicano, siempre tendrá un lugar muy especial el profesor Francisco Lechón Garay y su mancuerna, el profesor Sandalio Sáenz de la Maza. Como un paréntesis, también recuerdo al profesor Lechón Garay, que él fue también el papá de la Cuautla Huastepec. Nada más un paréntesis fue eso. Claro, porque asesoraba al Seguro Social con el Charro González, el profe que hizo la primera carrera masiva que hubo en este país. Era 1965, 66. Antes del 68 participaron 600 personas en la carrera del Heraldo que organizaba Sánchez Hidalgo. Y el profe, junto con otros profesores, experto en básquetbol, el profe Leopoldo González, muchos años escribió de atletismo para El Sol de México. Y déjenme hacer un paréntesis, no quería tomar el micrófono. 1981, veo a dos amigos y compañeros, uno Francisco Lechón Garay y otro Ciro Saucedo. Los veo en la séptima avenida, muy cerca del Sheraton. Hacía mucho frío y el frío que hacía que vinieran muy abrigados. Y dije, estos cuates yo los conozco, y me acerco. No me acordaba muy bien de su nombre, sobre todo de Ciro, de Francisco sí, porque había tenido vínculos con carreras, era muy amigo del profe Leopoldo González. ¿Y qué andan haciendo aquí, campeones? Me dice, pues aquí venimos al maratón. ¿Vinieron al maratón? ¿Y a qué? ¿O cómo? ¿O qué? ¿De quién los patrocina? Y me dijeron, el Instituto del Deporte nos está mandando como observadores
Y les dije, pero es que parece que vienen a una convención de astronomía porque los veo viendo para lo alto de los edificios. Y entonces me dicen, les dije, ¿y ya tienen la idea cómo lo van a ver, dónde lo van a ver, cómo? No, Robert, ¿qué? Acabo consiguiéndoles la acreditación a los dos. Era tanto el frío, la temperatura, que Ciro se queda a verlo desde el hotel y Francisco va a la llegada, le consigo un pase, lo instalo ahí y no lo vuelvo a ver, ya más. Yo iba con Rodolfo Gómez en ese tiempo y bueno, conocía a la que controlaba a los atletas extranjeros, Patty Owens, que era muy amiga de Rodolfo Gómez. Luego les voy a contar historia. Y finalmente, 2 años después, yo voy otra vez en el 82, ya corro el maratón de Nueva York, voy en el 83 nuevamente y me encuentro a Francisco Lechón. Tomó como patrón la organización del maratón de Nueva York y me dice, Robert, necesito que me ayudes. Yo, profe, ¿y a qué? ¿Cómo que a qué? Vamos a organizar el primer maratón internacional de la Ciudad de México. ¿Y como que a qué quiere que le ayude? ¿Qué puesto quieres? Como que puesto, no, pues no, ninguno, profe, hay que ir a chambear y yo no tengo el tiempo. Bueno, un puesto en que sea así como, le dije, ¿quién es el director técnico? Yo. No. ¿Quién es el director técnico? Francisco Javier Rubalcaba. Es el director. ¿Y el director técnico? Yo. ¿Y el director general? Sandalio Sáenz de la Maza. Bien. Pues ya tiene a los puestos principales, profe. ¿Y quién es el juez árbitro? ¿Juez árbitro? ¿Y eso qué es? Bueno, que si hay alguna cuestión de apelación y eso, no vayan a poner a la presidenta de la asociación de atletismo, era amiga de Sandalio, Yolanda Espinosa. Entonces dice, Yolanda, no, esa no puede ser, profe, porque no se puede ser juez y parte, tiene que ser pues tú eres el juez árbitro. Y yo voy de juez árbitro. Esto que tú platicas, yo les doy los números, pero ellos pensaron que era un papel. No, era un plasticado que se llamaba Tyvek, que se me olvidó ahora en la oficina, se los iba a traer una cubetita para meterlo y que ustedes vieran, y yo se lo traigo al profe Roberto Ramírez Vargas, que era uno de los responsables de las áreas, y ellos lo vieron de cartón, lo mandaron a hacer, pues se les cayeron. Ahí justo se da un antecedente muy importante, porque la llegada era en el Monumento a la Revolución. Por primera vez ellos se fusilaron la periquera, les pasó ahora a los del Maratón de la Ciudad de México, no miden la altura y se lleva los pasacalles donde estaba 50, 100 metros a la meta, y el vehículo donde iban todos los fotógrafos, camarógrafos, se va encima de los jueces y los jueces se corren hacia la parte interna y ahí el que iba de líder, uno de los dos líderes, Casimiro Reyes, se carga hacia ese lado y por el otro lado iba un muchacho de Oaxaca, José Manuel Aquino se llama, este muchacho, médico. Entonces, pues ya pasa. ¿Y quién ganó? Aquino. Pero el juez árbitro tiene que intervenir y le digo, ¿y tu número? Mi número. No, si se me cayó. Maestro, no puedes cruzar oficialmente Yo lo traía, se me cayó desde la alberca. Aquí tienes que traer el número, como quiera. A ver, enséñamelo. ¿Sabes qué? El ganador es quien cruza la meta con el número oficial de la competencia. Bueno, no quiero decirles, no me la perdonó. Me dijo años y años que yo le había robado la gloria. Sandalio, como buen político, me dijo, ¿qué hacemos, Ortiz? Tú eres el que sabe. Le dije, yo, maestro, yo ya hice lo que tenía que hacer de acuerdo al reglamento de las pruebas de ruta. Pero
como que, ¿qué puedo hacer? Lechón, que era un visionario, entregaban las llaves del coche en el Museo de la Ciudad de México 3 o 4 días después. Y yo no podía ni dormir de la cruda moral que tenía. Entonces un día que me habla Lechón y me dice: ya no te preocupes, Robert, ya lo solucioné. ¿Ya lo solucionaste? ¿Cómo lo solucionaste? A ver, el premio equivale a que le vamos a dar el premio 25, 30 mil, no sé cuánto, y le vamos a dar un viajezote a Los Cabos, pero vía La Paz, para que se vaya en el ferry. Y mientras aquí no estaba disfrutando, entregaron el coche a Casimiro Reyes. Así es la historia. Esta es la historia original, ¿eh? Yo debuté en el maratón, invitado por un amigo, pero quiero que nos digas, antes del Maratón Internacional de la Ciudad de México, había otro maratón y llegó el oficialismo y dijo: Matanga, dijo la changa, ¿no? Bueno, antes de ese había habido el Maratón de Fraternidad Atlética, y precisamente ese evento sí usaba la ruta olímpica. Exacto. Sí la usaba. Hoy, ¿cuántos años después? Ya no se puede usar porque la ciudad ha cambiado demasiado. Demasiado la ciudad como para volver a tomar la ruta olímpica. Lo bueno de la ruta actual es que recuperan la llegada del tartán sagrado. Alguna vez nosotros lo corrimos como prensa, nos deja la periquera y entramos a la meta para esperar la llegada de alguna carrera, y realmente pisar ese tartán sagrado corriendo, aun cuando íbamos con mochilas, Rodolfo lo recordarás, corriendo con mochilas, con cámaras, con todo eso, el pisar ese tartán, irlo corriendo, es sentir que no existe la fatiga, no existe nada. Bueno, pero ese es un asunto personal. De dos cosas quiero recordar del primer maratón: la llegada dramática, el final, y ya perfilándose como para ganador, iba el Mosco, Miguel Ángel Cruz. Miguel Ángel Cruz, el Mosquito, iba ya para ganar, y de repente pasa algo, se acalambra, algo pasa, y él se queda ya teniendo a la vista el monumento a la revolución. Y es entonces cuando pasa esto, la Lotería Nacional, ya prácticamente, sí, ya estaba ahí y lo rebasan y pierde. Él pasa a la historia como, así como el segundo astronauta en haber pisado la luna, él pasa campeón sin corona, el Mosco. Y otra cosa que quiero recordar, bueno, eso quería recordar mucho del Mosco. Y otra cosa que precisamente acaba de decir el profesor algo: este evento, el Maratón Internacional, es un show mágico, cómico, político y muchas cosas, y ya después es deportivo. Esto primero, y precisamente llega el oficialismo, hace a un lado a Fraternidad Atlética, a Palomares, y se quedan ellos con todo. Pero también Palomares de repente ya no hizo mucho por mantener no solo su evento. Pudieron haber convivido 2 maratones en esta ciudad con una distancia pertinente de tiempo entre ellos, pero él mismo se dejó ya vencer, ya dejó pero él finalmente tenía la ruta del maratón olímpico. Ese era un gran atractivo. Imagínense cualquiera de ustedes poder haber corrido la ruta olímpica, realmente la original, que era la que ellos usaban, arrancar en el Zócalo y llegar al tartán sagrado. Esas 2 cosas quería yo hacer ver. Cuando yo decía Matanga, dijo la changa, les voy a contar la neta de las netas. Tú tenías la neta del Correduro. Ernesto, junto con Jesús González y un innombrable que no me acuerdo bien, que anda por la federación, que es estadista y no sé qué cosa, el que lleva las estadísticas, hicieron la primera revista verdaderamente importante de este país de pruebas de ruta. Se llamaba Corredores. Él era el editor, era muchas cosas, escribía, cubría las... Corredores, pero realmente de la que habla, y sí hay 2 innombrables, fue en las carreras. Bueno, hay 2 innombrables. Bueno, entonces resulta que Rafael Tadeo Palomares es el verdadero superestrella, ganador de San Silvestre, súper famoso. Sus zapatos todavía están en el museo en Río de Janeiro. Hay un museo. Era la primera noticia deportiva porque se corría el tren a las 12 de la noche. La primera noticia deportiva que daba vuelta al mundo era el ganador de San Silvestre, y lo ganó Rafa, que tenía un hermano que se llama Alfredo Palomares. Era el bueno y el malo. Agarra la fama, se hace amigo de los de Trajes Robert,
y de los de Peñafiel, y les vende la idea de que hagan una fraternidad atlética que organice el primer maratón de la Ciudad de México, como dice Ernesto, con la ruta original. Y entonces esto llega a la segunda edición, y yo ya había estado en Tokio, ya había estado con Rodolfo Gómez en Grecia, ya había estado en Nueva York, ya había corrido un par de veces Nueva York. Entonces mi amigo me vuelve a llamar y me dice: ¿qué hacemos, Robert? Le dije: mira, yo político no soy, pero ustedes son el gobierno. Si ustedes no le dan permiso, no puede hacer su maratón. Y si ustedes traen un extranjero, como lo lleva a Nueva York, no, pues no vamos a traer uno, invitamos a 10 países. Yo, que soy el director técnico de Señorita México con Carlos Guerrero, invito y conozco a todos los embajadores. Y traen a 7 o entre 7 y 12 países, pero de verdad de allá, no como los kenianos de los 150 que viven ahora en nuestro país, ¿no? Entonces se vuelve internacional y le hacen matanga, dijo la changa. Entonces ya, sin el espacio, sin la autorización, sin los patrocinios, pues era competir contra un monstruo, que era el gobierno. Pues y con todo y eso, Palomares se atrevió a entregar unos números en la alberca olímpica y en las gradas de la calle y organizar, según él, el maratón en protesta. Y todavía sí algunos se salieron a las calles a ir corriendo con él, con todo y eso. Bueno, ahora en el ciclón, ahora en Nueva York, unos de mis alumnos dijeron: yo ya vine hasta acá, me costó una lana, vamos a correr el maratón dando vueltas en Central Park. Bueno, eso ya fueron. Sí, es cierto eso. Sí, obviamente, ¿no? Ahora también basta recordar de ese maratón de la ruta olímpica, de Alfredo Tadeo Palomares, que a mí me tocó estar arriba como medio de comunicación, como periodista, en una camioneta Chevrolet color blanca, recuerdo muy bien, en el toldo. Y en esos momentos veía, nada más eran dos los líderes, veníamos por ahí ya en Insurgentes, ya era kilómetro 36, y me acuerdo que venía un amigo, compañero, camarógrafo de Televisa, y pues, veníamos ahí, ¿no? Tomé fotos, haciendo la toma, pero de repente, sí, de los dos se vuelve uno, o sea, como por arte de magia se nos desapareció. Y decíamos: ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Llegamos, se paró la camioneta ahí afuera de CEU, corriendo, vámonos, y ganó, no recuerdo ahorita el nombre, pero un problema, pero fuertísimo, porque descubrieron que el que había ganado el maratón en esos entonces eran de premio, de aquellos entonces, 6 millones de pesos. De aquellos estoy hablando. Y no dejaba de ser una cantidad respetable, importante, y se enteran y descubren que el que ganó olímpicamente era familiar de Alfredo. Eso fue lo que valió, sí, también, a Dios, claro. Porque ya eso era ya un fraude. Sí. Un fraude, pero ya se venía cocinando, ya venía por ahí dando guerra al profe Lechón Garay. Y en dónde vino a detonar. ¿Dónde vino a detonar? En lo que ahora así llamamos Maratón Internacional de la Ciudad de México o Maratón de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ya habría que analizar por qué el Maratón Internacional. Maratón de la Ciudad de México. Y muy acertadamente Francisco propone invitar a extranjeros y que se registre como Maratón Internacional de la Ciudad de México. Entonces se vuelve internacional y luego viene una serie de gestiones que a mí me gustaría que viéramos el primer cartel. Hay muchas cosas que decir. Fíjense, si nosotros vemos carteles, luego nos vamos a saltar al 85. Ahí era 83 cuando es el primer cartel. Así es. Llegó a tal que se hacía un concurso nacional
Y alguna vez ganó Marta Chapa con unas manzanitas que representaban. Y otra vez ganó José Luis Cuevas con un mono. El Maratón de los Trabajadores. Nunca supimos cuándo hubo ese concurso, nunca nada. Pero él sale una especie de jorobado de Notre Dame entre los dibujos, sí, muy hecho a mano. Y ¿de dónde sale este logotipo? Es que hubo un concurso y lo ganó José Luis Cuevas. Y finalmente, nosotros estábamos más que en medio del medio y nunca vimos cuándo salió la convocatoria de ese concurso, pero finalmente, según ellos dijeron, otro evento oficial político y todo eso, ellos dijeron que había ganado José Luis Cuevas y ese era el logotipo de uno de los años del Maratón de los Trabajadores, que también ya que se desapareció. Como muchas cosas, el cartel fue el primer maratón que dio un cartel de participación dentro el paquete para el corredor. Dio el primer maratón que dio una playera, el primer maratón que, era una medalla diseñada con todo el concepto de imagen que venía en la playera, en el cartel y en la medalla. ¿Y saben cuánto costaba, amigos? 50 pesos. Eso costaba. El concepto cambió en el 83. Ese es muy interesante. Tú esa etapa, me gustaría que nos la platicaras. Yo conozco ya algunos detalles porque para ese tiempo yo ya había sido invitado por mi amigo Francisco Lechón a ser el director técnico del Maratón de la Ciudad de México, y él había pasado a ser el director de Mercadotecnia, apadrinado por Carlos Guerrero, el dueño de Señorita, de la franquicia de Señorita México. Les diré que el premio era un Volkswagen ya. 10 o 12 funcionarios teníamos un Volkswagen como vehículo personal. Creció muchísimo a raíz de que metieron la comercialización, pero Francisco tuvo esa gran visión de escoger el maratón más importante del mundo, tal vez no más antiguo como ya era Boston para aquel tiempo, Chicago, que no competía, pero ninguno de Europa, pero Francisco tomó como base Nueva York y de ahí fue perfeccionando la organización por áreas y demás. Tengo algo que contar, pero me gustaría que nos platicaras del 85. Mira, Rodolfo. Dentro del 85 eso fue algo también que jamás se va a borrar de nuestra memoria. La gente, como bien lo comentaste hace unos momentos, Roberto, era una fiesta porque empezaba por ahí de finales de enero, principios de febrero, y ya se empezaba a hablar del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Ya había movimiento, realmente el maratón era del pueblo, así lo sentíamos, independientemente de estar yo como medio especializado, como periodista, como entrenador, como metodólogo, yo me impregnaba de ese ambiente, de esa fiesta. Vinieron esos cambios ya en un sentido muy estricto, de que por la visión, como tú bien lo comentas, del profesor Lechón Garay, la comercialización, el marketing, todavía fue controlable, sí, obviamente ya la playera, ya los productos en el paquete del corredor, la misma bolsita, sí, ya era de mejor calidad, no así la medalla. Si se acuerdan de esa medalla, y obviamente se cambió, también es importante mencionar que se cambió la fecha del maratón precisamente por el terremoto de 1985. Nos dolió a todos, las escenas fueron tremendísimas, pero aún así la gente como que tenía algo para como que reanimarse o algo, muchas pérdidas humanas. Y si no mal recuerdo, creo que pasaron, no sé si los 2 meses completos para que ya llegara la nueva fecha. El maratón estaba programado para el 22 de septiembre, el temblor fue el 19, era jueves y el domingo era el maratón, entonces se suspende y se pasa para el 8 de diciembre exactamente ya, y además cambia de ruta porque algunas partes de la ruta todavía estaban dañadas. Estaban dañadas, y yo lo recuerdo mucho porque a mí esa vez me tocó correrlo, y digo correrlo, sí, porque mucha gente ahora confunde el término correr con caminar, trotar, sí, y bueno, pues lo corrí, no, ya hablaremos de cuál es el concepto de correr. Y recuerdo mucho
que pasando por Insurgentes estaba un camión de refrescos de Squirt y estaba recargado un amigo periodista que yo considero que iniciaba ya hacia sus pininos. Traía una camisa así tipo como que de playa o algo de Magnum, sí, exacto, alto, recargado, y era nada más y nada menos que David Faitelson. Ya. Ajá. Y yo venía corriendo, me daba esa oportunidad precisamente de ver, porque te daba esa oportunidad de ver, ¿no?, quiénes estaban en la ruta. Cuando yo llego a la meta, al Monumento a la Revolución, no me gustó, la verdad, sí, el haber sudado la gota gorda, y de ver la medalla que nos otorgaron a todos, que era prácticamente una hoja de lata con un cordón común y corriente. Sí. Ajá, tampoco esperaba algo más lujoso, algo, ¿no?, pero algo digno, ajá, del esfuerzo. Y definitivamente la gente sí también empezó a protestar, pero ya hablábamos, como tú bien lo dices, Roberto, ya había mercadotecnia, ya había situaciones ya para mejorar las cosas. Ajá. Yo creo que vino a dar un poquito aquí un sacudidón lo del temblor, porque si nos vamos ya del 85 para adelante, creo que se fueron ya deformando un poquito las cosas, ¿no? Sí. Bueno, déjenme comentarles algo referente a esto. Sí, fue motivo de un análisis, pero se convocó a una mesa de sociólogos. Sandalio era un cuate muy visionario y me comentaba, bueno, tú eres el director técnico, ¿qué sugieres? Yo le decía, bueno, pues vamos a hacer adecuaciones, y la ruta fue un problema porque no había. Y otra cosa que era muy importante es que fuimos mejorando poco a poco, porque yo seguí yendo a Nueva York, dentro del paréntesis, he corrido 18 veces Nueva York, porque me hice amigo de Fred Lebow, y que luego les cuento. Entonces, traía yo la medalla, pero en México no había quien hiciera. Sí. Y los números los fue perfeccionando un exalumno que yo tenía de CCH en Naucalpan. Yo le decía el flaco, se llama José Luis, se llama Fausto Díaz. Fausto Díaz vive en Guadalajara y tenía su taller allá por Río Consulado, por el monumento a la raza. Y él fue perfeccionando los números, yo se los traía, iba escogiendo materiales así. Entonces, otra cosa es cómo se podían controlar ya para ese tiempo 12, 15, 20 mil personas. Claro. Entonces, yo le sugerí que lleváramos a las personas para que se especializaran en las diferentes áreas. Y ahí me tomé de la mano de un ser de luz que donde quiera que estés, tocayo, quiero compartir contigo que tú eras un generador de ideas. Tú ya habías estado en Boston cuando Mario Cuevas, y me dijiste, tocayo, ¿por qué no hacemos una réplica de los maratones internacionales más importantes? Llevamos a capacitar para que no se imaginen cómo se mueven 20,000 personas. Y tú, que ya fui a la Boulder, yo platicaba que 20,000 personas habían corrido 10 kilómetros, pero vi que allá ponían un cartel que decía 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, 30 minutos, y los corredores se iban acomodando en el orden de lo que pensaban que podían hacer. Llegaba hasta ahora 30 minutos. Llegaba a la Universidad de Boulder, la hacía Rich Castro, amigo de Rodolfo Gómez, y yo a todos ellos los conocía. Pero yo dije, en México eso no se puede. Sí hizo los bloques de 200, pero metimos a los marinos, ¿qué tal? Y los metíamos a los marinos, y ahí los detenían, y nada de que se van hasta adelante y todos quieren salir en la foto. Y así fuimos creciendo hasta llegar tuve la oportunidad de que el maratón estuviera dentro de, pero no por mercadotecnia,
cubriendo todo el protocolo, llenando el cuaderno de cargos de AIMS, que en aquel tiempo era una organización de maratones muy seria, no se podía comprar el nivel. Yo creo que era más seria que la FIFA, porque no éramos noveno lugar en el mundial como ahora. Y fuimos creciendo hasta llegar a asistir a Londres para cubrir todo el cuaderno de cargos y que el maratón de la Ciudad de México tuviera 27,000 competidores, cuando Londres tenía 25. Duró un año el récord, porque a la siguiente después hablaremos del récord. Luego hablaremos del récord. Yo creo que nos vamos hasta el otro martes, ¿no? Sí, ya comentamos de qué pasó, porque ya se nos es que el tiempo en los medios es muy breve. ¿Podrían venir el próximo martes si le seguimos? Sí, bueno. Aquí estamos. Y con mucho gusto. Bueno, pues despídanse, porque yo ya tengo a mis amigos aquí. Pues yo encantadísimo de haber estado compartiendo. Tenía yo como unos 8 años de no pisar terreno de carreras, y aquí estoy, y le agradezco mucho al profesor, a todos de la producción. Bueno, Rodolfo, de verdad, ahí tienes el micrófono. Despídete, nuestros amigos, con la promesa de que continuamos el martes con el programa, ya con los resultados y otra serie de comentarios más. Si ganan los kenianos, que así va a ser, no vamos a hablar de ellos, y luego les vamos a decir por qué. Sí, gracias. Yo agradecerte, Roberto, agradecerle la producción, y definitivamente creo que serían infinidad de programas para hablarles de la historia del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Y aquí estamos con ustedes el próximo martes. Bueno, muy bien, amigos. Pues este es su programa Mundo del Corredor, y continuaremos el próximo martes con, mitos y realidades del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Ya hoy se enteraron de algunas realidades, dicho por los que lo vivieron, por los que participaron de diferentes formas directamente. Y yo, ¿qué les puedo decir? Hice la dirección técnica 8 años. Como en este país, como muchas cosas, las modas son por sexenios. Nada más asesoré a Ramón Bagur con la edición 7ª y 8ª, y luego el director fue un cuate que no, profesor también, Leonardo Fonseca, que no corría ni para subirse al camión, como muchos, ¿no? Amigos, hasta la próxima, y no se les olvida, esto no se les debe olvidar: corra bien para vivir mejor. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo del Corredor. Como todos los martes, estamos aquí con ustedes pasadito de las 4 de la tarde, y hoy en especial me es muy motivante platicar con ustedes. Resulta que el fin de semana pasada, para los que amamos y queremos el atletismo, fue 10 días de gozo, el campeonato mundial del día 5 a el día domingo, que finalmente cayó el telón de una manera dramática. Tuvimos que vivir la despedida de Mo Farah, vivimos la despedida del hombre más rápido sobre la faz de la tierra. ¿Quién no lo conoce? Usain Bolt. Los amantes de este deporte y de cualquier... The course record in New York